Welcome to this online business Spanish module. I'm Rajiv Saxena and I'm a professor in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in the Jawaharlal Nehru University. Hola, bienvenidos a este curso online de español que se titula Español Comercial. Me llamo Rajiv Saxena y soy catedrático en el Centro de Estudios Hispánicos, Portugueses, Italianos y Latinoamericanos en la prestigiosa Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. En este módulo vamos a seguir con las relaciones entre India y un país latinoamericano, en este contexto India y Colombia. Entonces, vamos a ver primero los objetivos de este módulo, vamos a introducir el módulo, vamos a ver las relaciones bilaterales entre India y Colombia, vamos a ver los rasgos y las distintas matices de español de Colombia y vamos al otro apartado muy interesante que titulamos las noticias relevantes, y en este sentido también es muy importante imprimir este documento, tenerlo en delante, hacer la traducción y hacer la interpretación también, que es muy importante porque no hay materia que tenga ustedes disponible online que tenga el texto y la parte de vídeo a la vez. Entonces, por favor, que acuden y que deben utilizar estas materias que se han preparado especialmente para su uso y para su mejoramiento de español comercial y sus destrezas de traducción y la interpretación a la vez. Vamos a hacer la conclusión también de todo lo que hemos visto en esta parte del módulo. So, what are the objectives of this module? The objectives of this module are to deal with the India-Colombia relationships and to see how these have been going on in the past and what is the current situation in terms of the economic activities amongst India and Colombia. We would also like to explore the cultural and economic aspects of these two countries, and we would also get to know the specific vocabulary which is used in Colombia in terms of Spanish and slangs which are being used in Colombia. So, we would like to start by saying that Colombia, which is officially called the Republic of Colombia, is a South American country which is situated in the northwest. It shares its boundaries with Panama in the northwest, with Venezuela and Brazil in the east, with Ecuador and Peru in south, and it shares maritime boundary with Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Dominican Republic, and Haiti. So, it is the Republic of Colombia, and which is situated in the northwest. It shares its boundaries with Panama in the northwest, with Venezuela and Brazil in the east, and with Ecuador and Peru in the south, and it shares maritime boundary with Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Dominican Republic, and Haiti. The indigenous people who lived in this region were the Muisca, Quimbaya, and Tairona. In 1499, it is important in the Colombian history as Spaniards arrived here and created the Viceroyalty of Granada, whose capital was Bogota. It got its freedom in 1819 from the colonizers. Let us have a look at the bilateral relations and the important delegations that visited India and Colombia and vice versa. India-Colombia relationships go way too back in history. The residence of Indian missions in Colombia was established in Bogota in February 1973. Though that mission had to be discontinued in January 1993, it reopened in October 1994. As Colombia was hosting the 11th NAM Summit, 2009 is very important for the India-Colombia relationships as it marked 50 years of diplomatic relationships between India and Colombia. Colombia also has two cities where Indian consulate has been opened. One is Medellin and the other one is Barranquilla. Let us have a look at some of the very important bilateral visits that India and Colombia have enjoyed over these years. From India, the following high-level visits have taken place from India to Colombia. Visita del ex primer ministro de la India, Indira Gandhi, en 1968. Visita del ex primer ministro de la India, Sri Narasimha Rao, en octubre de 1995. Sri Rao Inderjit Singh, ministro de Estado, en septiembre de 2004. Shri Shashi Tharoor, ministro de Estado en enero de 2009, Profesor Saugata Roy, ministro de Estado en 2010, Shri Sachin Pilot, ministro del Estado en abril de 2012, Shri Jyotiraditya Scindia, ministro de Estado en junio de 2012, Shri Dharmendra Pradhan, ministro de Estado en mayo de 2015.
Y por otro lado de Colombia, los que han visitado a la India son el ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Dr. Rodrigo Pardo García Pena, en abril de 1997, el presidente de Andrés Pastrana Arango en marzo de 2001, el ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Carolina Barco Isacón, en febrero de 2003, el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, en noviembre de 2007. El ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Jaume Bermúdez, en noviembre de 2009. Señor Diego Molano, ministro de TIC en Colombia, en agosto de 2013. Let us go on to the next section, which we find very interesting, which is the Colombian Spanish, because without getting into the nuances of Colombian Spanish and how different it is, this module will be incomplete. So, let us start. Abrirse is to get away. Avión, avispa, an intelligent person. Bacano, a nice thing or feeling. Berraquera, guts. Bichocho, bollo, cosota, someone very handsome. Boleta, a person who is socially awkward. Cancha, expertise, experience. Camello, a laborious work. Cacao, thief, robber. Cascar, hit. Chechere, good for nothing. Chachara, conversation. Chambon, something of poor quality. Caer gordo, not to get along well. Chino, a child. Chimbo, fake story, thing, thicket or bill. Cotorra, parlanchin, lora, charlatan, someone who chats a lot. Cucha, cucho, from someone from the third generation, very old. Dar papaya, to be caught. Echar los perros, to flirt. And bombas, to act rapidly. Guaro, a drink. Chinco, enguabayado, inebriated. Lucas, biolio, money. Lichingo, apretado, stingy. Mamon, a person who is not liked by others. Mamera, something which is boring. Mamado, mamada, a sick, a tired person. Motoso, a siesta. Ni no comer el cueto, not to believe something easily. Oso, a big embarrassment. Parar bolsa, to pay attention to somebody. Papa, any random guy, especially in Medellin. Porro, weed. Parse, an intimate buddy. Kichimba, cool. Seba, a difficult and boring task. So, after this, let us not stick to the boring task and move on to something very interesting, which is the news articles. El título de este artículo es India interesada en TLC con Colombia. La India, ubicada en varios rankings entre las 10 principales economías del mundo, tiene la intención de buscar un acuerdo de preferencias arancelarias y luego un tratado de libre comercio TLC con Colombia. Otra vez, India interesada en TLC con Colombia. La India, ubicada en varios rankings entre las 10 principales economías del mundo, tiene la intención de buscar un acuerdo de preferencias arancelarias y luego un tratado de libre comercio TLC con Colombia. Queremos tener TLC con 2 países de la Alianza del Pacífico en la que son observadores. Ya estamos hablando con Perú y estamos buscando otros países entre los que están Chile y posiblemente Colombia. Le relevó a portafolio el embajador en Bogotá, Prabhat Kumar, quien cubre también Ecuador. Otra vez, queremos tener TLC con 2 países en la Alianza del Pacífico, en la que son observadores. Ya estamos hablando con Perú y estamos buscando otros países, entre los que están Chile y posiblemente Colombia. Le reveló al portafolio el embajador en Bogotá, Prabhat Kumar, quien cubre también Ecuador. Estamos hablando con los ministerios de Comercio y de Relaciones Exteriores, añadió el diplomático, aunque aclaró que aún no hay cronograma formal de discusión y que el gobierno Santos está elevando los acuerdos que ya ha suscrito con India. Entre ellos, los más importantes son el que protege las inversiones de empresas de ambas naciones y otro que busca evitar la evasión tributaria. Otra vez, estamos hablando con los ministerios de Comercio y de Relaciones Exteriores, añadió el diplomático, pero aclaró
que aún no hay cronograma formal de discusión y que el gobierno Santos está evaluando los acuerdos que ya ha suscrito con India. Entre ellos, los más importantes son el que protege las inversiones de empresas de ambas naciones y otro que busca evitar la evasión tributaria. El acuerdo de preferencias arancelarias que se busca antes del TLC abriría las posibilidades de una mejora entrada de café, flores, kiwana, pastelería y dulcería colombianos al país asiático. De retorno, llegarán más automotores, textiles y productos tecnológicos. De hecho, ya con Perú firmaron un pacto similar. Otra vez, el acuerdo de preferencias arancelarias que se buscan antes de TLC abriría las posibilidades de una mejora entrada del café, flores, quinoa, pastelería y dulcería colombianos al país asiático. De retorno, llegarían más automotores, textiles y productos tecnológicos. De hecho, ya con Perú firmaron un pacto similar. En la India puedes montar 100 tiendas, Juan Valdés, sin problemas, enfatizó el embajador, refiriéndose al gran tamaño de su país que se supera los 1.200 millones de habitantes. Otra vez, en la India puedes montar 100 tiendas, Juan Valdés, sin problemas, enfatizó el embajador, refiriéndose al gran tamaño de su país que supera los 1.200 millones de habitantes. Kumar explicó que desde hace 6 años Latinoamérica es considerada una zona estratégica para su gobierno. Ya han establecido también buenos contactos con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribeños, CELAC, y con la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Otra vez, Kumar explicó que desde hace 6 años la Latinoamericana ha considerado una zona estratégica para el gobierno. Ya han establecido también buenos contactos con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribeños, CELAC, y con la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. En la actualidad, el intercambio con la región alcanza los 47.000 millones de dólares, siendo los principales socios Brasil, México y Colombia. Este último con el 100% de las cifras total. En el 2008 se creó la Cámara Colombia-India de Comercio e Industria que ha ayudado a dinamizar la relación entre ambas naciones. Otra vez, en la actualidad, el intercambio con la relación alcanza a los 47.000 millones de dólares, siendo los principales socios Brasil, México y Colombia. Este último con el 10% de la cifra total. En el 2008 se creó la Cámara de Colombia de India de Comercio e Industria, que ha ayudado a dinamizar la relación entre ambas naciones. En el 2009, este intercambio fue de 945 millones de dólares y saltó en el 2013 a 4.137 millones. De estos, 2.993 correspondieron a importaciones y 1.144 a exportaciones. Otra vez, en el 2009, este intercambio fue de 946 millones de dólares y saltó en el 2013 a 4.137 millones. De esto, 2.993 correspondieron a importaciones y 1.144 a exportaciones. El embajador anunció que al consolidar las cifras del 2014 daría un resultado similar, aunque se podría alterar a futuro el monto, dado que el 95% de las exportaciones nacionales son petróleo, cuyo precio ha colapsado en los últimos meses. Existen registros de 120 empresas colombianas que han llevado productos a India, siendo los principales petróleo, energía y oro, aunque también se destacan los dulces, madera, flores, fragancias, cosméticos y productos de corte intelectual.
Otra vez, existen registros de 120 empresas colombianas que han llevado productos a India, siendo los principales petróleo, energía y oro, aunque también se destacan los dulces, madera, flores, fragancias, cosméticos y productos de corte intelectual. En el 2014, la India ocupó el quinto puesto entre las inversiones externas con casi 1.000 millones de dólares y, de acuerdo con su embajador, hay interés de empresarios de biocombustibles y del sector farmacéutico en llegar. Otros campos posibles son educación, turismo y programas de bilingüismo. Otra vez, en el 2014, la India ocupó el quinto puesto entre las inversiones externas con casi 1.000 millones de dólares y, de acuerdo con su embajador, hay interés de empresarios de biocombustibles y del sector farmacéutico en llegar. Otros campos posibles son educación, turismo y programas de bilingüismo. Este miércoles culmina la rueda de negocios a la cual asisten más de 30 empresarios textileros de la India en el Hotel Bogotá Royal, con la intención de buscar aliados estratégicos en Colombia. Otra vez, este miércoles culmina la rueda de negocios a la cual asisten más de 30 empresarios textileros de la India en el Hotel Bogotá Royal con la intención de buscar aliados estratégicos en Colombia. India es de los mayores productores de textiles en el mundo. En la actualidad saca 1.262 millones de kilos de fibras sintéticas, que son materia prima para vestidos, cuellos, bufandas, etc. Otra vez, India es de los mayores productores de textiles en el mundo. En la actualidad, saca 1.262 millones de kilos de fibras sintéticas, que son materia prima para vestidos, cuellos, bufandas, etc. Además, tenemos muy buenos diseños y calidad de productos sintéticos que pueden abastecer la industria colombiana, indicó el director de la Cámara Colombiana de India de Comercio e Industria, Cristian Salamanca, quien aclaró que la intención no es competir con los textileros nacionales, sino ayudar con insumos que no existen acá. Recuerdo de que, de hecho, Colombia importó algodón y algunos hilos. Otra vez, además, tenemos hoy muy buenos diseños y calidad de productos sintéticos que pueden abastecer la industria colombiana, indicó el director de la Cámara Colombia India de Comercio e Industria, Cristian Salamanca, quien aclaró que la intención no es competir con los textileros nacionales, sino ayudarles con insumos que no existen acá. Recuerdo que, de hecho, Colombia importa algodón y algunos hilos. So, which are the new words that we have picked up from these very interesting article is ubicada, located, aclarar, to clarify, la inversión, investment, montar, to assemble, corresponder, to correspond, destacar, to stand out, el algodón, cotton. So, let us go through some examples of the vocabulary from the referred text within the context of the text. Luego, un tratado de libre comercio TLC con Colombia. Later, with a free trade agreement with Colombia. En la India, puedes montar 100 tiendas. In India, you can set up 100 shops. So, we see in this module, we have gone through a very interesting part of relationships between India and Colombia, and on the uses of a particular set of vocabulary related to the culture and the manner of doing business in Colombia. This module also gave you some reference to some words which are used particularly in Colombia for communication. Hemos también tratado de un artículo muy interesante. Por favor, haga la traducción y la interpretación de este texto junto conmigo cuando estoy hablando de esto en voz alta, y que tengan suerte en aprender el español comercial. Mucha suerte y muchas gracias.